Vamos a leer desde el verso 24 hasta el verso 30. Mateo capítulo 13. ¿Todos listos? Ok. Dice la palabra del Señor: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que la siega, y al terminar, hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En el nombre de Jesús, tome su lugar. Ok, hoy quiero hablarte de algo que es muy importante para tu corazón y mi corazón, porque hay un doble contexto en esta parábola. Hay un doble contexto, porque Jesús la explica adelante. Jesús después da otra parábola. Da otra parábola al Señor Jesús, que es la parábola de la semilla de mostaza. Y terminando de la semilla de mostaza, dice que entró a la casa. Y una vez que entra a la casa, se acercan los discípulos y dicen: Señor, ¿puedes enseñarnos también? Casi le dicen: creo que no sabemos nada, Señor. ¿Podrías enseñarnos también de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Por qué le dicen eso? Porque en el capítulo 13 al inicio, Jesús enseña sobre la parábola del sembrador. Habla sobre la parábola del sembrador. Y cuando se separan de la gente, le dicen: ¿podrías explicarnos esta parábola? Jesús se las explica. Ahora le suelta la del trigo y la cizaña y le dice: no nos las explicas. Y Jesús les tiene que explicar. Eso viene a partir del verso 36, que ahorita también lo vamos a leer. Pero quiero hablar un poquito sobre el contexto del trigo y la cizaña. Y quiero enfocarme más en el peligro y el riesgo que tenemos nosotros como hijos de Dios de permitir que en algún momento la cizaña crezca junto a nosotros. Estoy diciendo junto a nosotros. Pongan atención, voy a enseñarles algo. ¿Por qué Jesús tomaba lo natural para enseñar lo espiritual? ¿Por qué Jesús tomaba cosas que los hombres conocían para enseñarle a los hombres las cosas de Él o las cosas de su reino? Miren, número uno, la cizaña necesita un clima apto. La cizaña necesita un clima apto. El trigo nace en cualquier clima. El trigo no tiene problema en cualquier clima. El trigo nace. La cizaña como que busca más adaptarse. Dos, la cizaña no genera nada. La cizaña no genera nada por sí sola. El trigo produce muchos recursos. Bueno, aquí en Puebla no acostumbran mucho. En el norte se acostumbra mucho comer tortillas de harina. ¿Alguien aquí hace tortillas de harina? ¿Alguna hermana sabe hacer tortillas de harina? No saben, porque se hace como chicle y se estira, pero son deliciosas. Su pastor es profesional en hacer tortillas de harina. Cuando me consiente me hace mis tortillas de harina. Entonces, cuando usted compra la harina para hacer las tortillas, bueno, si usan harina ustedes para capear los huevos, esa harina viene de un trigo. De ahí viene esa harina. Entonces la cizaña no produce nada. El trigo sí produce recursos. La cizaña es venenosa. Uno de los problemas de la cizaña es que su grano, su fruto es venenoso, es tóxico. Y el trigo se usa mucho. Usted no puede comerse un bolillo, una concha, un cuerno, un ojo de pancha, aunque le crezca la pancha. Usted no puede dejar de comerse eso sin que coma trigo, porque la harina viene del trigo. Entonces el trigo tiene esa diferencia. La cizaña y el trigo tienen una diferencia. Ahora, crecen juntos. Lo más increíble es que crecen juntos, no crecen separados, crecen juntos. Antes de empezar la explicación, entonces, despedida la gente,
entró Jesús, verso 36 rápido. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y empieza Jesús respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién siembra la buena semilla? Jesús es el que siembra la semilla, la buena semilla, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino. Escuchen, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, los detalles de esta parábola resultan muy clara si le predicáramos a gente del oriente. Para ellos sería una parábola muy sencilla y fácil de entender. ¿Por qué? Porque ellos lidian con eso en sus campos. Por el tipo de clima que hay allá, ellos lidian mucho, los campesinos batallan mucho, porque la cizaña siempre van a hacer, sí que la siembren, solita nace en los campos de trigo. Ese es algo normal para ellos, y se les haría algo muy común. Para ellos escuchar esto es común, porque la cizaña es como una plaga para ellos. Ellos la tienen que estar combatiendo constantemente, porque en ese clima es donde se da mucho. Ella se cría espontáneamente en los sembrados. Entonces, cuando se revuelve, la harina que se produce de la cizaña es tóxica. A la gente le produce adormecimiento. Ella produce algunos problemas, marea a la gente porque es tóxica. Ese es el problema que tiene esta semilla, porque es venenosa, tiene cierta toxicidad. Y al principio se parece mucho. Cuando empiezan a hacer la cizaña y el trigo juntos, se parecen mucho. Solamente que hay un problema en su desarrollo de la cizaña. Me puse a estudiar, investigar un poco sobre esto. ¿Y saben cuál es el problema de la cizaña? Que la cizaña no crece a un lado del trigo. Y aunque esté aquí junto al trigo, no crece aparte, no se separa. Hay un fenómeno que sucede ahí. Cuando la cizaña empieza a nacer a un lado del trigo, el problema que hay es que las raíces se mezclan, como si se trabaran las raíces. No se vuelven uno, sino que se enlazan las raíces. Jesús sabía que los campesinos sabían esto. Por eso cuando dice en el verso 28, cuando dice, le dicen los siervos al padre de familia: ¿la arrancamos, Señor? ¿La arrancamos? Y ellos le dicen: no sea que juntamente con ella arranquen el trigo. ¿Por qué? Por las raíces. Si estuvieran separadas, tú la arrancas y te la llevas con todo y su raíz. El asunto es que no están separadas, como si sus raíces se entretejieran. Por eso es muy importante. Hay una enseñanza que damos en el manual de líderes de vanguardia. Los que estudiaron líderes de vanguardia se van a acordar. Se llama raíces profundas. Raíces profundas se llama ese tema. ¿Por qué? Porque es muy importante saber dónde están tus raíces. ¿Qué profundidad tienes tus raíces y de dónde están agarradas tus raíces? ¿De dónde toman agua tus raíces? De todo eso se enseña. Entonces la cizaña y el trigo, como se enlazan sus raíces, no se debe de arrancar. ¿Qué es lo que hacen los campesinos en estas zonas? Lo que hacen ellos es esperar hasta el tiempo de la siega. ¿Por qué? Porque aún el campesino más experto
batalla para diferenciar entre el trigo y la cizaña, o la cebada y la cizaña, que es otro nombre, es muy similar el de la cebada. Batallan los mismos campesinos para saber la diferencia. ¿Por qué? Porque se parecen mucho. Se parecen mucho. ¿Cuándo es cuando se logra ver la diferencia? ¿Cuándo se puede notar la diferencia? Cuando han madurado los dos. Al tiempo que madura, así como el trigo tiene su grano, en la madurez, la cizaña tiene su grano. Allí es donde se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque el grano del trigo es dorado. Todo el grano del trigo es dorado. Y el grano de la cizaña es grisáceo. Algunos lo conocen como color pizarra. Es entre negruzco y grisáceo, y algunas veces con un destello de entre gris y azul. Así es como se ve la semilla de la cizaña. Pero el trigo es dorado. Entonces, una vez que ya tienen grano, que ya han madurado, es cuando se nota la diferencia. ¿Por qué Jesús en esa parábola de una enseñanza de espérense a que maduren, espérense a que den su fruto? ¿Por qué? Vamos, iglesia. Cuando le preguntan a Jesús, ¿puedes explicarnos esta parábola? Él les dice: el campo es el mundo. ¿Listos? El sembrador es el Hijo del Hombre. Jesús nos trajo la palabra del reino. ¿Dónde se puso esa palabra del reino? ¿Dónde se puso esa semilla? En el corazón de los hijos de Dios. Ahí dice Jesús que está la semilla. Ahora, pónganme mucha atención. El campo es el mundo. Vamos a entenderlo así. El campo es el mundo. En todo el campo, en todo el mundo, el trigo y la cizaña están creciendo juntos. ¿Listos? Pónganme atención. Están creciendo juntos. Tenemos nosotros los cristianos, no como cristianos, nosotros los cristianos, ¿tenemos alguna diferencia de la gente del mundo? ¿Tenemos alguna diferencia de la gente del mundo? ¿Sí hay alguna diferencia? ¿Cuál es? ¿Tenemos 3 ojos? 2 cabezas, 3 pies. ¿Cuál es la diferencia? No existe diferencia. No hay diferencia. Somos iguales. Somos seres humanos. Los del mundo y nosotros somos totalmente iguales. Somos seres humanos. El trigo y la cizaña van creciendo juntos. Ok. No hay diferencia. No hay diferencia. Miren, es como si yo les pusiera un ejemplo. Sergio, Obed, vengan rápido para acá. Rápido, pasen para acá los dos. Ahí, párate. Supongamos que uno es trigo y el otro es cizaña. No voy a decir quién para que no se sientan mal. Supongamos que uno es trigo o cizaña. ¿Ustedes le notarán la diferencia como seres humanos? ¿Le notarán la diferencia a ellos? ¿Quién podría decir ustedes que es trigo y quién podrían decir que es cizaña? No lo sabemos. ¿Los vemos como? Iguales, normales. Son 2 muchachos, los vemos normales. Uno puede verse muy buena gente, y puede ser muy mala persona. Y a él lo podemos ver como que muy mala persona, y puede ser muy buena gente. El problema es que nosotros juzgamos por vista. Vemos a la gente y, oye, eso se ve medio maleante, medio mafioso. Se ve así como que da miedo, ¿no? Y la verdad hay algunos que sí dan miedo. Gracias, hijos, pasen. Hay algunos que los ves y sí, a veces te dicen: no, hombre, no te lo encuentres de noche porque te espantas. No hay diferencia. Como seres humanos no hay diferencia. ¿Por qué? Porque todos vamos creciendo juntos. La cizaña y el trigo crecen juntos. Ojo, ¿cuándo se va a notar la diferencia? En la madurez. En la madurez se va a notar la diferencia. Por eso, iglesia, tú y yo tenemos que poner mucha atención en este contexto. Te dije que hay 2 lineamientos para esta parábola. Uno, la diferencia de la gente del mundo y nosotros.
Y la diferencia del cristiano genuino y del cristiano que tiene problemas allá adentro. Ahorita voy a enseñar los dos, pero el que voy a enseñar más es sobre nosotros, porque no hay gente del mundo ahorita, no puedo irme al mundo a gritarles esta enseñanza, se vayan a enojar conmigo. Entonces, listo, vámonos para afuera. Andamos allá afuera, vamos a una tienda, a un negocio, estamos en el mercado, donde estemos. ¿Nos vemos diferentes? ¿Nos vemos diferentes? No. ¿En qué momento se va a notar la diferencia? En el momento de la actitud, en el momento del actuar, en el momento de la manifestación de tu persona real, se va a notar qué eres. Si eres trigo o eres cizaña. ¿Qué nos hace diferentes de los del mundo? Listos. Una vez que el trigo ya está en la espiga y es trigo maduro, ¿cómo se llama? Se llama fruto. ¿Listo? El fruto del trigo es su grano. Ese es su grano. Ese es el fruto del trigo. ¿Cuándo se va a notar la diferencia de nosotros los cristianos a la gente del mundo? Cuando se ve el fruto. Nuestro fruto. El fruto de la cizaña es uno y el fruto del trigo es otro. El fruto del trigo produce cereal, produce pan, produce harina, es comestible, tiene una función muy rica el trigo. El fruto de la cizaña es un fruto igual, pero es diferente color, es entre grisáceo y oscuro y es tóxico, produce veneno, adormece a la gente y le produce náuseas constantes a la persona. Eso es lo que produce el fruto de la cizaña. Entonces, cuando yo como trigo me paro junto a la cizaña, la gente al verme a mí y al verlo a él tienen que diferenciar por él, por el fruto. Por el fruto. Y me encanta. ¿Por qué el trigo no tuvo otro color? ¿Por qué el trigo no se quedó verde? ¿Por qué el trigo no se volvió café oscuro como la semilla, como cuando el café lo tuestan? ¿Por qué no quedó con otro color el trigo? Porque el trigo en su esencia, cuando tú miras los campos a lo lejos que ya están para trillarlos, que ya están para que se recoja la cosecha, cuando tú los ves, todo es totalmente dorado. Y si hay viento y tú ves cómo se mueve, se ven como unos reflejos dorados, porque son hectáreas de trigo. Esto se ve hermoso. Nosotros los veíamos continuamente porque vivíamos donde sembraban hectáreas de trigo en Guanajuato. Entonces se veía hermoso el trigo dorado, cómo se movían las espigas con todo su grano ya listo para ser cosechado. ¿Por qué dorado? ¿Por qué el trigo se quedó con? ¿Por qué Jesús toma la figura del trigo para hablar de nosotros, la iglesia? Porque el oro representa la fe en la Biblia. El color oro representa la fe en la Biblia. Entonces nosotros por la fe tenemos que creer que podemos dar fruto para la gloria de Dios. Entonces el trigo, una vez que ya está maduro, se diferencia. Es por eso que muchas veces vas a encontrar tú repetidamente en la palabra de Dios que el hombre de Dios debe de madurar hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso se llama madurez. No se olviden que la palabra perfecto en la Biblia significa maduro. Eso significa la palabra perfecto en la Biblia, maduro. Hasta que todos lleguemos a la perfección y a la unidad de la fe del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la ¿qué? A la madurez. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Madurez. Porque en la madurez es cuando tú y yo podemos dar fruto. Un árbol en su proceso de madurez empieza a notársele porque ya empezó a dar fruto. Por eso es importante que nosotros demos fruto, iglesia. Si tú piensas que no es importante el fruto, es muy importante el fruto. Es más, el fruto tiene que ver con tu eternidad. El fruto tiene que ver con tu destino final, con Dios. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 4 el Señor Jesús dijo, Mateo capítulo 6, capítulo 4, el Señor dijo: todo árbol
que no da fruto. Vamos a cambiarle la palabra fruto. Todo árbol que no, cambia la palabra fruto. Todo árbol que no madura, lo vamos a cortar y lo vamos a echar. Ojo, iglesia, maduremos. Un hombre y una mujer maduros producen fruto para la gloria de Dios. Ellos dan fruto para la gloria de Dios. Y ese fruto que produce ese varón y esa mujer, ese fruto, ¿quién lo disfruta? ¿Quién lo disfruta? Los que están al lado, los demás. Yo no me como mi propio fruto. Por eso a veces no como mango, porque se llama canibalismo. Cuando me dice la pastora, súbeme 2 mangos, le digo, ¿otro y yo o 2 aparte de mí? Entonces, el propósito es dar fruto. Ese es el propósito. Pero ahora vamos a esto. ¿Qué hay de la cizaña? Porque en mi estudio que traigo, vemos que cuando el trigo ya tiene grano, la cizaña también lo tiene. Solo se diferencia por el color. ¿Se da usted cuenta hasta el color de la cizaña? ¿Se da cuenta cómo su mismo color habla de su naturaleza mala, grisáceo? Y cómo el trigo habla de su color, habla de su propia naturaleza, oro, dorado. Entonces la cizaña se parece tanto al trigo que los judíos le llamaban. Mire el nombre que le daban los judíos. Los judíos le dan su nombre a la cizaña. Le dan su nombre hebreo. Le dan su nombre hebreo, que su nombre hebreo es Sunim. Sunim, así se llama la cizaña en hebreo, Sunim. Pero ellos le dan un nombre a la cizaña. ¿Sabe cómo le llaman ellos? Ellos le llaman, los judíos le llaman trigo bastardo. Así le llaman. Los judíos le llaman trigo bastardo. ¿Y qué cree? Entre los judíos hay una tradición. Hay una tradición histórica. Así como luego que nosotros contamos nuestras historias aquí en México, así pues algo como una fantasía. Ellos tienen en sus pláticas, los ancianos, cuando hablan de esto, del trigo bastardo, ellos usan un término. El trigo bastardo era un trigo de a de veras. Esta es su historia de ellos, de los judíos. Era un trigo de a de veras, pero se maleó, se echó a perder. Y como se echó a perder, cambió de color. Por eso lo llamamos trigo bastardo. Así lo llaman los judíos. Cuando yo leí eso dije, wow. O sea que los dorados son hijos y los otros son bastardos. Así es como lo manejan ellos. A mí esto me llamó la atención. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que entender que o somos hijos. Se oye re feo la otra, ¿verdad? Entonces en hebreo se llama sunim, que viene de la raíz del español cizaña, del griego cizanión. Es un plural. Esta palabra cizaña se originó, la empezaron a usar en el término hebreo, porque en el término hebreo y en el término griego, la palabra cizanión o sunim, en los dos, tanto hebreo como en griego, la connotación de esta palabra es fornicar, traicionar. Entonces la empezaron a utilizar con estos términos y se empezó a utilizar según esta semilla, según los hebreos. Esta semilla surge por el pecado de los hombres después de que son echados fuera del huerto del Edén. No existía. Ellos dicen que a partir de ahí empezó a existir. Así es como los hebreos lo manejan en su tradición. Entonces el trigo y la cizaña no se pueden separar fácilmente cuando están creciendo. No se pueden separar fácilmente porque van creciendo juntos. ¿Y qué es lo que los mantiene juntos? ¿Qué es lo que los mantiene juntos?
las raíces. Las raíces. Por eso cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos que ir separando nuestras raíces. Porque a veces las mismas raíces que traemos entrelazadas genéticamente de nuestras familias nos arruinan la vida. Hay gente que dice, tienes el mismo carácter de tu padre. Esa es una raíz y la tienen que cortar. Esa raíz no sirve. Yo no quiero el carácter de mi padre. Yo no quiero el carácter de mi padre terrenal. Quiero el carácter de mi Padre celestial. Porque el carácter de Él es totalmente diferente. No se olviden que el carácter del Padre se revela en Gálatas capítulo 5, verso 22-23. El fruto del Espíritu es el carácter del Padre. Entonces, no se pueden separar tan fácilmente. Pero al final hay que separarlos. Porque el grano de la cizaña, que es ligeramente venenoso, se puede, al cosechar, se pueden ir revueltos y se echa a perder el trigo. Por eso hay que separarlos en su tiempo. Otra vez, el trigo se tiene que separar ¿cuándo? En su tiempo. Esto es muy importante. Hay gente con la que tú no puedes permanecer tanto tiempo. No puedes estar tanto tiempo junto a ella, te va a arruinar la vida. No te estoy diciendo que le dejes de hablar, que no te juntes, que lo odies, que le pongas tache. O sea, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no puedes permanecer tanto tiempo junto a ello, porque te va a sembrar, te va a contaminar, te va a arruinar tu corazón, te va a arruinar tu vida. Para eso enseñó Jesús esto. Y ahora, pónganme atención, cómo Jesús mezcla la enseñanza entre la iglesia y el mundo y la pura iglesia. Vámonos a la pura iglesia. ¿Listos? Y aunque no digan amén, de todos modos voy yo para allá. Estamos en el verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién siembra la cizaña? Porque todo es espiritual. Todo el contexto es espiritual. Mire, por ejemplo, vamos, en una familia, si alguien de los hijos quiere provocar un problema, va a sembrar algo en los papás. Le va a decir algo a los papás. Y eso que le siembra a los papás va a hacer que le cause problemas a sus otros hermanos. O un hijo le va a sembrar algo a la mamá y la mamá va a tener problemas con el papá. O el hijo le va a sembrar algo al papá y el papá va a tener problemas con la mamá. Porque el diablo nunca va a descansar de sembrarte algo en tu mente y en tu corazón. Siempre va a buscar cómo contaminarte. Siempre va a buscar cómo sembrar algo malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, no se corta. La cizaña no se corta, se arranca. Se tiene que arrancar. Como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, Jesús, enviará a sus ángeles y recogerán ¿de dónde? ¿De dónde recogerán? ¿Sí están ahí? Ok. Si ustedes ven el verso 38, el campo es el ¿qué? ¿El campo es el qué? El mundo. Ahora ya no habla Jesús del mundo. Pongan atención en la Biblia. Ahora ya no habla Jesús del mundo. Ahora, verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su, ya no del campo. El campo es el mundo. Recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Digan, de nosotros. Está hablando de su reino, de nosotros. Por eso tú y yo tenemos que tener mucho cuidado que sembramos en el corazón de alguien. Tú tienes que saber qué le dices a alguien, cómo le contestas a alguien, cómo le aconsejas a alguien. Iglesia, tenemos que cuidarnos entre nosotros. Y si hay algo que te siembran, no te contamines.
Porque al final de cuentas, ¿quién sembró eso? ¿Quién lo sembró? El diablo. Ahí dice que el diablo. Así es que el diablo puede venir y sembrarle algo a Sergio sin que él se dé cuenta, sin que él lo analice. El diablo viene y se lo siembra y luego él se lo quiere meter a él. Y si él le permite, los dos van a tener el mismo daño. Y después de los dos, y después, por eso dice la Biblia que no permitamos que en nosotros haya raíz de amargura, no sea que contaminemos a los demás, a todos los demás. Por eso Jesús está hablando ahora del reino. Iglesia, esto es importante. Mire, cuando Dios me dio esto para enseñarlo hoy, yo me puse a meditar en varias cosas. Y yo dije, bueno, es que cuando enseñamos este tipo cuando damos este tipo de enseñanza a la iglesia, hay gente que piensa que estamos hablando específicamente de ella. Yo soy muy inteligente, por la gracia de Dios. No puedo decir quién es trigo y es cizaña. Yo a todos los veo igualitos. A todos los veo iguales. No es mi trabajo decir quién es trigo y quién es cizaña. No es mi trabajo. Mi trabajo es enseñarle a la iglesia que tenga cuidado de lo que ella pueda contaminar. Ahora, supongamos que el pastor Pepe, sí, pues se lo puedo decir, el total es pastor, se tiene que aguantar. Supongamos que el pastor Pepe es cizaña. ¿Listo? Y es medio cizañero. Y ya le dije una vez que ya deje de andar con sus ondas de que eso no está bien. Pero al hombre le cuesta cambiar. Yo voy a seguir trabajando con él, lo voy a seguir enseñando, lo voy a seguir ayudando. Si él quiere seguir igual es su problema. Solamente que él va a tener un problema. ¿Cuál es el problema de él? Verso 41, enviar al Hijo del Hombre. Verso 42, cuando dice, y los que hacen tropiezo, los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál será el problema del Paz Pepe? ¿Cuál irá a ser su problema? El problema de él no es lo que es ahorita. Por eso yo les dije hace un rato, puedes ver a gente que es muy buena, puedes ver los que son muy buenos y en su corazón son malos, porque solo se ven buenos, pero no son buenos. Y puedes ver a gente que parece muy mala, que tienen como la ceja levantada, y cuando los hablas te hablan hasta: dígame en qué le puedo servir, a sus órdenes. No, ya nada, gracias. No, dígame, con mucho gusto yo le puedo atender. Y todavía lo ves como que está: no, de veras es que ya no quería. Por favor, dígame, con mucho gusto yo le atiendo. Pero esa es su manera de hablar. Se ve malo, pero ahí adentro es muy bueno. Por eso a ti y a mí no nos corresponde decir: a ver tu cara. No, tú no, contigo ni. No, te ves peligroso. A ver tu cara. Bueno, contigo sí. No podemos ver a alguien y decir: este sí, este no, este sí, aquel no. No podemos. Tenemos que seguir creciendo juntos. Pero al final de los tiempos, Jesús está diciendo: al último de los tiempos voy a mandar a mis ángeles. Y ellos sí saben la diferencia. Cuando los ángeles vengan, ¿qué es lo que los ángeles van a ver? ¿Qué es lo que los ángeles van a ver al final de los tiempos? El fruto. El fruto. Y vean el orden. ¿Qué van a hacer los ángeles primero? Agarrar toda la cizaña. Miren, vean el orden. Vienen los ángeles y ¿qué hacen primero? Toman toda la cizaña. ¿Qué hacen con la cizaña? Dicen que les dice: átenlas en manojos, que se vayan juntos.
porque son iguales. Átenlos en manojos y échenlos al fuego. Y luego les dice: y el trigo, métanlo al granero de mi padre. El trigo, métanlo al granero. Esto va a ser en los últimos tiempos. Esto va a ser al final. Mi pregunta es: ¿cómo estás creciendo? Pastor, ¿y alguien que es cizaña podrá cambiar? Claro. Pastor, ¿y alguien que es trigo puede cambiar? Claro. Se nos puede volver cizaña. ¿Y una cizaña se puede volver trigo? Claro. ¿Qué puedes aprender tú y yo hoy de esto? ¿Qué podemos aprender? La cizaña se va a diferenciar del trigo por su actitud y por cómo conciba ella las cosas de Dios. Por eso cuando alguien te diga a ti que esto no es muy malo, quiere decir que no es muy bueno. Si alguien te dice a ti que esto no es muy malo, búscalo en la Biblia. No le digas a esa persona: tienes razón, porque si le dices tienes razón y te está diciendo que esto no es muy malo, quiere decir que te está gustando lo que a él le gusta, que para él no es muy malo, aunque Dios diga que es malo. Así es como se diferencia la cizaña. Dice la Biblia que hay hombres que su camino parece caminos de bien, pero su final son caminos de muerte. Porque algunos tienen en su concepción que pueden vivir como ellos quieran, no conforme a Dios. Y eso habla de su fruto. Termino. Número 1. ¿Qué nos enseña esta parábola a ti y a mí? Nos enseña que hay siempre un poder hostil en el mundo, buscando y esperando destruir la buena semilla de Dios. Hubiera querido tener tiempo para hablar de todo el proceso de todo el capítulo 13, desde la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza y al final de la mujer que tomó 3 medidas de harina y les puso levadura. Es una enseñanza excelente esa, la última, porque tal parece que en la parábola del sembrador se sembró la semilla. En la segunda se diferencia de trigo y cizaña. En la tercera se habla cómo esa semilla puede ser tan poderosa que puede crecer. Y en la última se habla que a esa semilla se le ponga levadura para que crezca y aumente su fe. Es la única parte donde la levadura se usa como algo bueno, porque en 1 Corintios se usa con lo malo, y Jesús también lo usó para lo malo, cuando les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura de ellos era la religiosidad y lo que contradecía a Dios. Pero aquí esta levadura de la que habla Mateo capítulo 13, de la mujer que tomó 3 medidas de harina y puso en ellas levadura y esperó a que creciera, porque esto habla del crecimiento y de la madurez de la iglesia. Entonces, ¿qué nos enseña? Que hay un mundo hostil y el diablo lo usa para arruinarte tu vida, para detener tu crecimiento, para detener tu fruto. Sabemos por experiencia que ambas influencias actúan en nuestra vida. Esto es impresionante. Las dos cosas actúan en nuestra vida. Y lo vemos en la Biblia, en muchos ejemplos que hay en la Escritura. No tengo tiempo para ello, pero tenemos ejemplos. Aquí era una buena persona y allá se volvió una mala persona. Aquí era un trigo y ahí ya era cizaña. Aquí Pedro recibe una revelación del cielo y aquí el diablo lo está usando. Todo eso vemos en la Biblia. Por eso tú y yo tenemos que cuidar mucho nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Entonces, la influencia que ayuda a florecer y producir la semilla de la palabra es la influencia que viene del Espíritu de Dios.
esta semilla puede llegar a producir fruto. La lección que debemos de tomar hoy en esta parábola es siempre estar en la guardia, mantenernos siempre como guardianes de nuestra propia vida. Yo no fui llamado para ver si Yuli es trigo o cizaña. Ese es su problema de ella. Yo tengo que estar vigilando mi vida, que en algún momento yo no esté haciendo algo incorrecto. Porque en lugar de verme el fruto de Dios, van a ver otro fruto. ¿Van a ver el fruto de quién? ¿Van a ver la semilla que sembró? El diablo. Y esa semilla también da fruto. 2, nos enseña lo difícil que es distinguir entre los que están en el reino y los que están fuera del reino. Sin embargo, ser buena persona es bueno. Tratar de ser buena persona y aparentar ser buena persona no es bueno. Tú y yo no podemos vivir de apariencias, iglesia. No podemos aparentar aquí que somos una lindura y ahí somos unos monstruos. No podemos. Tenemos que dejar que el fruto vaya creciendo y vaya madurando. No nos juzguemos entre nosotros. De se ve que es bueno, se ve que es malo. Crezcamos juntos, amémonos. Punto. 3, nos enseña esta parábola a no precipitarnos para que nosotros mismos ni condenemos ni nos condenemos a nosotros mismos. Porque muchas veces nos equivocamos y muchas veces juzgamos a la persona. El árbol por sus frutos es conocido. El trigo por su grano es conocido. Por su fruto es conocido. Entonces, iglesia, ¿qué aprendo yo hoy de esta parábola? ¿Qué quiso enseñar el Señor Jesús? Una, los de allá afuera son diferentes a nosotros. ¿Listos? Los de allá afuera son diferentes a nosotros. Ellos nos necesitan a nosotros para poder conocer a Dios y que esa cizaña se vuelva trigo. Otra, entre nosotros crezcamos juntos. No estés buscando si a tu lado está la cizaña. No la busques. En su tiempo se va a ver el fruto. Lo importante es qué fruto estoy dando yo. ¿Qué fruto estás dando tú? Cada uno de nosotros. Procuremos darle fruto a Dios. Procuremos que de este trigo, que de este trigo se haga pan. Que este trigo sea un buen cereal. Que este trigo sea una buena harina. Procuremos eso. ¿Por qué? Porque si de este trigo se saca fruto, los demás lo pueden disfrutar. Hay alimento para otros. ¿Sí me están entendiendo? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que siempre de ti se saque algo bueno. Que de ti y de mí siempre se saque algo bueno. Porque hay alguien que necesita de ti. Hay alguien que necesita algo de ti. Hay gente muriéndose. Hay gente que nunca ha probado el pan de Dios. Pero si esa gente se acerca a ti, en ti hay pan de Dios, aleluya. En ti hay una harina buena para que Él pueda hacerse un buen pan de Dios. Porque la semilla que se sembró en nosotros es la palabra del reino de Dios. Lo que le damos a la gente es la palabra del reino. Entonces, siempre hay alguien que espera algo bueno de ti. Por eso cuando Jesús está con sus discípulos, ellos se acercan y cortan espigas de trigo para comérselas. Es otra enseñanza ahí, pero era una costumbre comer el trigo maduro. Se podía masticar como un cereal y que contiene una fibra. Iglesia, alguien espera algo de nosotros. Guardémonos nuestro corazón. No estamos exentos. Vivimos en un mundo que el diablo no lo va a dejar de atacar, y mucho menos a la iglesia. El diablo va a estar atacando todo el tiempo a la iglesia, va a estar atacando tu vida, tu corazón, va a tratar de contaminarte, de desanimarte, de sembrarte un mal consejo, de poner algo para arruinarte tu vida. Si tú crees que el diablo no le interesa detener tu vida, claro que a él le interesa, por favor. A duras penas has llegado hasta aquí. A duras penas has avanzado y ni has avanzado lo que deberías de avanzar. Hay algunos que iban muy bien y ahora ya andan ahí como tropezándose solos. Bueno, pues si andas en esa condición, para el diablo es importante ponerte una mala semilla y pum, acabar contigo y detenerte. Porque si tú creces, si tú perseveras, si tú maduras, Dios te llama.
Si tú perseveras y si tú creces, Dios te puede usar y puede ser algo glorioso en el Señor, puede ser algo poderoso. Por eso esa parábola me encanta, porque están involucrados hasta los ángeles. Entonces, ellos van a venir y van a separar. Esto va a ser algo impresionante. Pero lo más hermoso y lo más importante de lo que tú y yo aprendamos hoy es: maduremos, maduremos, maduremos. Porque cuando haya madurez se va a notar la diferencia. La cizaña se va a ver como es y el trigo se va a ver como es. Se va a notar la diferencia por la madurez. Por eso entre más maduremos tú y yo, hay fruto. Necesitamos madurar. No puede ser un cristiano de 10, 15 años todavía batallando con el mismo carácter. No puede ser un cristiano de 15, 20, 30 años y casi siendo el mismo que cuando conociste a Dios. Perdóname, eso no coincide con la palabra de Dios. A mayor tiempo, mayor madurez. Sí, pues imagínense que la pastora Jessie tenga aquí a su niño, Samuelito. Hermanito Samuel, ¿cuántos años tiene usted? 40 años tiene. ¿Cómo se sentiría usted, hermana, de que su niño tenga 40 años de ese tamaño? Y creo que tiene más de 40 porque ya usa lentes. Sí, ¿cómo te sentirías tener un hijo que te diga: ¿cuántos años tiene? Oye, hermano, ¿cuántos años tiene? 40. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo crees que se siente Dios? Tiene aquí sus hijos que parecen niños, ahí andan peleándose, enojándose, quejándose, llorando por cualquier cosa. ¿Cuántos años tiene usted? 40. Pero en el Evangelio, madurez, iglesia, madurez, hay que madurar. Ahí se nota la diferencia. Pónganse de pie, por favor. Crece solo. Crece solo. Crece solo. Crece solo.